Bendiciones, muy buenos días. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso, que nos permite seguir predicando su poderosa palabra. Le damos gracias a Dios por todos los parabienes que tiene para con nosotros, por sus ricas y abundantes bendiciones que derrama nuestro Dios cada día sobre cada uno de nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Seguimos con las parábolas de nuestro Señor Jesús, este tema tan hermoso, tan impresionante, tanta enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a ver la parábola de la red que está en Mateo 13, versículo 47 en adelante. Vamos a leer del versículo 47 al 51. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña en esta parábola? Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas. Esta es la séptima parábola donde Jesús habla del reino de los cielos, que hay dos reinos. El reino eterno, la gloria con Cristo, y hay un lugar de tormento, hay un infierno. En estas 7 parábolas nuestro Señor Jesucristo hace una semejanza, que el reino de los cielos es como la parábola. Sabemos que parábola quiere decir una comparación. Bendito sea el Señor. Así que nuestro Dios Todopoderoso nos enseña cómo vivir la vida en esta tierra, de la mano de Él todo tiempo. Bendito sea el Señor. Mateo 13, 47. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, con temor y reverencia. Dice así la bendita Escritura: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Aquí está hablando de dos cosas diferentes, lo bueno y lo malo. Versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos. Otra vez lo malo y lo bueno. Los malos y los justos. Versículo 50. Echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Palabras textuales de nuestro Señor Jesús. Él mismo en el versículo 51, Jesús les dijo y nos dice a nosotros en este tiempo, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Para esta generación, para nosotros también son estas palabras del versículo 51. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito y amoroso Padre Celestial. Una vez más, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor de la gloria, porque hasta aquí nos has guardado, amoroso Padre Celestial. Ahora pedimos la guía de tu poderoso Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, Señor de la gloria, con denuedo, con poder, con señales, con milagros, con prodigios, con maravillas, porque tu palabra es poder. Tu bendita palabra nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y Jesús nos dijo antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, con esa promesa, empezamos esta prédica, Rey de la Gloria, esta enseñanza, mi Rey bien amado. ¿Qué es lo que tienes para nosotros en este día? ¿Cuál es el pan vivo que desciende del cielo, que vamos a comer este día, este banquete que has preparado para nosotros, mi Rey bien amado? En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como decía, estas 7 parábolas que contó Jesús en este capítulo 13 del libro de Mateo, es una comparación que está haciendo con el cielo. Habla primero de la parábola del sembrador, donde menciona 3 grupos que
no tuvieron fruto, que no fructificaron. Y de los que entendieron, como dijo, los entendidos, esos son los que entienden, los que oyen y guardan la palabra, y estos son los que dan mucho fruto, al 100, al 60 y al 30 por uno, pero dan fruto. Después habla del trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la de la levadura, las parábolas que vemos aquí, pero ahora él termina con en este capítulo 13 termina con esta parábola de la red, donde asemeja el reino de Dios a una red. En el versículo 47 vamos a ir desglosando esta parábola tan hermosa, tan bonita que nos dice nuestro Señor Jesús. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante. Quiere decir, es comparado. Es así se asemeja a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Para entender un poco más esto, sabemos que la red es la iglesia del Señor Jesucristo. La predicación del evangelio lo asemeja con la red que recoge toda clase de peces. Ahora yo estaba viendo en las estadísticas de que toda esa clase de peces son las religiones que hay en el mundo, al menos las más principales, que son 6: el cristianismo, el catolicismo, el islamismo, el judaísmo, el hinduismo y el budismo. Hay millones de creyentes. Y así se asemeja esa toda clase de peces. La red, decimos, es la predicación del evangelio, la evangelización mundial, donde viene ya el hombre es el que separa las religiones, las doctrinas, las creencias. Ahí es donde Jesús se refiere a toda clase de peces. Ahora, cuando él dice de las peces, la red, ya he dicho y lo vuelvo a repetir, es la predicación del evangelio, es la iglesia del Señor Jesucristo, que Dios no hace acepción de personas. El mar es todas las naciones, está asemejando el mar a lo que son todas las naciones. La red, la evangelización mundial, es lo que está hablando el Señor Jesús. Recoge de toda clase de peces. Ahí está haciendo semejanza al ser humano, a todos aquellos que han oído el evangelio del Señor Jesús. Unos lo toman de una forma, otros lo toman de otra, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el poderoso Espíritu Santo de Dios, porque este es el que nos guía. Ahí ya no entra razonamiento humano, no entra intelecto humano, sino que es el Espíritu Santo de Dios, el que dijo Jesús, el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que el Espíritu Santo que nos dejó, nos heredó el Señor Jesús para que nos guiara, para que nos enseñara. Es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos va a guiar a qué es lo verdadero. Porque todos dicen tener la verdad, todos dicen tener la verdad. Pero vamos a ver lo que el Espíritu Santo de Dios es lo que nos dice para nosotros, qué es la verdad. Bendito sea el Señor. Así que bendito Dios, toda clase de peces, toda clase de ser humano, que Dios no hace acepción de personas. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero todos tenemos diferentes conceptos de lo que es Dios. Es toda clase de peces, dice nuestro Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Todas estas, como digo, estas doctrinas, estas religiones, ahí vamos. Hay dos tipos. En el pueblo de Israel había dos tipos de red. La red que era una red circular, que cuando le dijo a Pedro, echa tu red a la derecha, era individual de cada barca. Pero había otra clase de red a la que se está refiriendo el Señor Jesús aquí, en los tiempos de Israel, en los tiempos que Él vino a esta tierra. Aquí estaba enseñando en una ciudad de las riberas del mar de Galilea. Ellos conocían bien lo que les estaba diciendo, porque había otra red que se llamaba la red de arrastre. Esa era una red o red barredora,
donde dos barcas se ponían de acuerdo y en un extremo de una barca y en otro ponían la red y se iban mar adentro y entonces remaban hacia la orilla y traían toda clase de peces. Esa es otra forma de la red. Esta se llamaba red barredora o red de arrastre. Y a esa se está refiriendo Jesús, donde viene toda clase de peces. Vamos a seguir leyendo la parábola. Versículo 48. Y una vez llena sacan a la orilla, o sea, las de arrastre, las dos barcas que vienen desde dentro del mar, vienen y sacan a la orilla toda clase de peces. Gloria a Dios. Y lo malo, dice, y sacan a la orilla y sentados, ahí ya están los pescadores. En este caso ahora los pescadores están, los que simbolizan son los ángeles de Dios. Que la palabra de Dios nos dice que los ángeles son los que van a hacer esa separación. Van a hacer apartar los buenos de los malos. Así que los pescadores están simbolizando aquí a los ángeles de Dios. Donde si vamos a la escritura, en el capítulo, cuando está hablando ya terminando la enseñanza del trigo y la cizaña, aquí en Mateo 13:41, nos dice la escritura: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí igual como los pescadores, la Biblia dice que apartan los peces buenos, los que son comestibles, y los peces malos. Porque hay peces malos que no sirven para comer, hay algunos que son hasta venenosos, o otro tipo de animales que hay en el mar. Ellos los apartan, dice la palabra de Dios, en cestas. Así que en unas canastas apartaban los peces buenos, los pescadores, y los otros los echaban fuera. Ahora, esta comparación está haciendo Jesús, y aquí en el versículo 41 de Mateo 13 nos dice la escritura: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, así como la red barredora, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a los peces malos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga el entendido. Los entendidos, dice la palabra de Dios allá en Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice: los entendidos resplandecerán en el reino de su Padre. Los entendidos, los que entienden la palabra, los que oyen la palabra y la guardan, las que la llevan por obra, los que viven la palabra de Dios, esos son los entendidos para Dios. El que oye, entienda. Así que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios va a enviar a sus ángeles, va a hacer una separación. Aunque hayan estado en la iglesia por años, aunque hayan conocido la palabra de Dios, la Biblia, aunque sepan muchos versículos así memorizados, aunque digan esto es así y esto es así, pero si no hacen la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces se convierten en peces malos para el reino de Dios. Y esos peces que no sirven, dice la escritura aquí, los echan fuera. Seguimos con la parábola de la red, donde Jesús ya está haciendo esta comparación y está haciendo esta separación a los judíos de su tiempo, que ellos entendían muy bien de lo que les estaba diciendo. Versículo 49 nos dice: así será el fin del siglo, el fin del mundo o el fin de la época, como le quiera llamar. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y en este momento yo pido al Dios Todopoderoso que seamos de los entendidos, de los que sí entienden la palabra, de los que oyen la palabra de Dios, la guardan, la llevan por obra.
Porque eso es lo que nos dijo Jesús, que el que hace la voluntad de mi Padre, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. No solamente el oír, como dice el libro de Santiago, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque oír todos oyen. La palabra de Dios está hablando aquí en esta parábola de la red de la evangelización mundial, a lo que vino el Señor Jesús. Jesús vino a predicarnos del amor, que nos quisiéramos, que nos amáramos unos a otros, pero también nos vino a predicar que hay dos destinos, que hay dos caminos, el bueno y el malo, y que el bueno nos lleva a la vida eterna juntamente con Él, y el malo, ahí dice que va al infierno. Si alguien predicó más del infierno, fue el Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra a decirnos, a enseñarnos que hay un cielo, que hay una gloria eterna y que también hay un lugar de tormento. De nosotros depende qué decisión vamos a tomar, porque Dios no le impone a nadie. Si seguimos a Jesús es por amor a Él, porque Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Entienda que esta expresión, este verbo, no está en pasado ni está en el futuro. No dice al que creyó o al que creerá. Tiempo presente, para que todo aquel que en Él cree, ahora, el que está creyendo, ahora, en el nombre de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice la palabra del Señor allá en Ezequiel capítulo 18, nos dice la Escritura, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero que el impío se arrepienta de sus pecados. Vamos a la palabra de Dios, capítulo 18, en el versículo 21 al 23, vamos a leer lo que dice nuestro Dios acerca de los malos, acerca de los justos, que también, si nosotros, dice la Escritura, fuimos malos, pero tuvimos la oportunidad, tuvimos la gracia de Dios, tuvimos esa misericordia divina, venimos a un arrepentimiento genuino, a que nosotros sabíamos que estábamos perdidos, que íbamos a la condenación eterna, íbamos conforme a la corriente de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, dice la Escritura, allá en Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su grande misericordia. Él nos atrajo hacia Él. ¿Por qué? Porque Él vio un corazón que estaba arrepentido de todo lo malo que había hecho y que había una oportunidad. Dios en este momento está dando la oportunidad. Bendito sea el Señor. Y mire lo que dice de los malos, que mientras tengan vida hay esperanza. Capítulo 18, versículo 21 del libro de Ezequiel. Mas el impío, o sea el malo, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y aquí está hablando de la vida eterna, vivirá eternamente, no morirá, no sufrirá la muerte segunda, es lo que está diciendo, de la muerte eterna. Está hablando de esa muerte eterna, que de cierto vivirá, no morirá. Versículo 22 nos dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Mucha gente dice, pero todo lo que hizo esa persona, ya Dios no lo perdona. Y aquí la Escritura dice que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Jesús lo especificó más claro cuando dijo, toda ofensa, todo pecado será perdonado, menos uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es el único pecado que no se puede perdonar, la blasfemia, el hablar mal del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así que todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Eso es para nosotros algo hermoso, saber que la palabra de Dios también nos dice, la Escritura nos dice
Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Arrojará en el mar, hasta lo más profundo del mar, todas nuestras transgresiones, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, los arrojará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Así que si el Señor ya no se acuerda, nosotros menos nos tenemos que acordar de eso. Alabado sea su santo y bendito nombre. Versículo 23 nos dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Hace una pregunta. Dice Jehová el Señor: no vivirá si se apartare de sus caminos. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad para aquel que anda en malos caminos. Jesucristo es la respuesta. Amén. La Biblia dice en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 nos dice: porque no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, Jesucristo hombre. Hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, a Jesucristo el santo, el bendito, el amoroso Padre celestial, que cuando la persona se arrepiente genuinamente, un arrepentimiento verdadero, no hay pecado que no pueda perdonar. Él mismo nos dice: vengan a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Vas a ser bendecido de parte de Dios cuando viene un arrepentimiento genuino, cuando dejamos las cosas de este mundo. Eso es lo que dice la Escritura, cuando no nos envolvemos en el sistema del mundo. Jesús dijo: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es la oración sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo vino a exclamar a esta tierra a favor de nosotros. Que aunque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino que el reino de Dios ha llegado a nosotros. La evangelización mundial, que es lo que resalta en esta parábola de la red, que el impío deje su mal camino y se conviertan al poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que sea de esos peces buenos, para que sea de esos peces que dice la Escritura que los guardan en sus cestas y los demás los echan fuera. Y luego dice la Escritura: allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando del tormento eterno a todos aquellos que no obedecieron a la verdad, a todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Miren lo que dice la Escritura. Vamos a segunda de Tesalonicenses. A ver si lo tengo por acá. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. Bendito Rey Todopoderoso, gloria a tu nombre. Segunda carta a los Tesalonicenses. Es lo que Dios está poniendo ahorita mismo en mi mente, en mi corazón. ¿Por qué es que hay que leer esta escritura? Alabado sea su santo nombre. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 8, parece que es. Sí, esta es. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. En adelante nos dice la Escritura: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura. Ahora, para entender este versículo, sabemos que allá en Mateo 24:14, Jesús mismo dijo: y este evangelio será predicado en todo el mundo, para que nadie tuviera excusa de que nunca supo de que había un Dios verdadero, sino que este evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.
Y aquí nos dice la Escritura, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o sea, no quisieron conocerlo por voluntad propia, no quisieron nada con Dios, y nos dice, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para dar retribución, quiere decir que Dios no castiga a nadie, solamente da el pago a nuestras obras, el pago a nuestras malas obras, o sea lo bueno o sea lo malo. Él no castiga, Él solamente da una retribución, las consecuencias que nosotros pagamos por nuestras maldades o la vida eterna, que es la que nos está reservada a todos los que obedecemos el evangelio de Jesús. Aquí nos dice la Escritura, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así como los peces malos sacaban de las cestas cuando estaban haciendo, apartando, cuando estaban separando, así está la palabra de Dios aquí que nos dice para el ser humano, que va a ser de eterna perdición, excluidos. Los excluyen de la presencia del Señor y de la iglesia de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. A todos los que creyeron, es lo que dice la Escritura, y a los que no obedecieron. Ahora la palabra de Dios dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo, en el que no quiere creer en Jesús, el que no quiere creer en el unigénito del Padre, dice, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. Y no es ahorita, porque es como cuando los peces en esta red de arrastre venían, los peces seguían nadando ahí en el mar, no había ningún problema. Así como mucha gente hay ahora, hacen lo que quieren. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Así que por eso mucha gente vemos que, mira ese impío, mira esa persona tan mala, y cómo le va bien, porque siguen nadando, pero ya la red ya los está arrastrando hacia la orilla. Va a venir un tiempo, va a venir el día en que esa persona va a dar cuentas a Dios. La palabra del Señor nos dice, el que no creyere en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, sea anatema, pero más bienaventurados aquellos los que creyeron, bendito sea el Señor, sin ver creyeron, porque sin verlo, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, los que le adoramos, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad al Rey bien amado, para hacer de esos peces buenos, alabado sea su santo y bendito nombre. Dios está hablando aquí de un mensaje de arrepentimiento. Cuando vino Juan el Bautista, que es el que estaba preparando el camino del Señor Jesús, él vino y trajo un mensaje de arrepentimiento, porque él mismo decía, arrepentíos, arrepiéntanse, porque todo aquel que no se arrepienta, dice, el hacha ya está puesta. Todo aquel árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Y no les hablaba muy bonito, sino les decía generación de víboras. ¿Cuándo pensaron ustedes que van a huir de la ira venidera? Nadie se va a poder escapar. Por eso decimos que este mundo es una gran prisión, donde la única salida es el Señor Jesucristo. Él nos hace libres. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Así que en Jesucristo tenemos nosotros la esperanza de la vida eterna, para cuando Él haga esa separación, estemos entre los buenos, entre los justos, no porque hayamos sido muy justos, porque la Biblia dice que no hay justo ni a uno, sino que el que nos hace justos es nuestro Señor Jesús. El sacrificio en la cruz del Calvario es lo que nos hace justos. Cristo es nuestra justicia. Aparecemos justos delante del Padre
porque hemos creído en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no por nuestras propias obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Por eso aparecemos nosotros justos, porque estamos en las manos de nuestro Señor Jesús. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Hay una escritura tan poderosa que habla de esto de la separación. Así como vimos esta parábola de la red, hay otras escrituras donde menciona que Dios mismo, Él o sus ángeles van a separar los buenos de los malos. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy todo aquel que está oyendo este mensaje, hoy es el día de salvación. Es el creer en el Evangelio, el recibir a Cristo en nuestro corazón, es la mejor decisión que podemos haber tenido en esta tierra. Es la primera, porque esto nos lleva a la vida eterna. En Mateo capítulo 25 es donde Jesús mismo hace esta separación cuando habla del gran juicio a las naciones. Vamos a Mateo capítulo 25 porque esto está poderoso. Esto se asemeja mucho a la parábola de la red para que podamos entender un poco mejor las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 31. 25:31 de Mateo nos dice la escritura: cuando el Hijo del Hombre, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, óigalo bien, serán reunidas delante de él, de nuestro Señor Jesús, todas las naciones. Así que nadie se va a escapar de la ira venidera. Es un juicio que Jesús ya lo estableció, ya lo determinó de que esto va a pasar. Por eso es que hoy es el día de salvación. Glorioso, amoroso Padre Celestial, con cuerdas de amor, dice la Escritura, los atraje. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, Él dijo, muy importante lo que Él dijo, cuando Él ya regresó del desierto, lleno del Espíritu Santo, Él citó lo que había profetizado el profeta Isaías. En el capítulo 61 de Isaías está esa profecía donde Jesús la cumplió. Y cuando Él viene del desierto, lleno del Espíritu Santo, antes de empezar su ministerio en esta tierra, de su mensaje de salvación, Él se levanta en la sinagoga y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a que el enemigo, dice la Biblia, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero Jesús dice, Él vino a dar vista a los ciegos, se refiere a los ciegos espirituales en esa escritura, a los que estábamos ciegos, teníamos ese velo, el velo que el enemigo nos había puesto. La Biblia dice, la palabra de Dios nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque Dios es espíritu, y donde está el espíritu de Dios, allá hay libertad. Así que ese velo se nos fue quitado, hemos creído en el Hijo del Hombre, en el Señor Jesús, y hemos sabido que la palabra nos dice que va a haber un juicio, y serán reunidas, aquí en el versículo 32 de Mateo capítulo 25, nos dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará. Aquí está la palabra, Él va a apartar. Alabado sea su santo nombre. Así como los peces que vimos de la parábola, que lo recogen en cestas y apartan los buenos de los malos, Él, para los seres humanos, para todo ser viviente de los seres humanos, Él va a hacer esa separación. Gloria a Dios. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hay una separación. Así como los peces buenos y malos, así también las ovejas de los cabritos. Cuando venga ese gran día
del gran juicio final. Alabado sea su santo nombre. En el versículo 34 nos dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Vamos a procurar con todo nuestro corazón hacer esas ovejas que Él mismo va a apartar a su derecha para oír estas palabras tan hermosas de nuestro Señor Jesucristo cuando nos diga: venid, benditos de mi Padre. Alabado sea su santo nombre. Gloria a su nombre. Amén, aleluya. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Está hablando de una gloria eterna que fue preparada para todos aquellos justos, aquellos buenos, aquellos que no se gozaron con la impiedad, con la maldad, aquellos que son llenos de misericordia para su prójimo, aquellos que tienen compasión con su prójimo, así como Jesús tuvo compasión con nosotros. También la Biblia dice que nosotros tengamos compasión de nuestros semejantes. ¿Para qué? Para heredar el reino que ya fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, hay un reino eterno preparado para los buenos, pero también hay otro lugar que también fue preparado para los malos. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, porque nos abre el entendimiento. Y en el versículo 35 empieza a hablar: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, gloria a Dios, respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Alabado a todo aquel que ha creído en Cristo. Jesús, siendo Dios mismo, Él mismo dice que somos, allá en Hebreos, Él nos hace llamar sus hermanos. Así que Él se baja hasta nuestra condición de nosotros para llamarnos hermanos. Dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A cualquier que le haga algo bueno a un hijo de Dios, dice la Biblia que no va a perder su recompensa. El versículo 41 nos dice, aquí está la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 41. Esto es el versículo central, se puede decir, de este gran juicio. Entonces dirá también a los de la izquierda. Esto es un versículo que da temor. Es un versículo terrible, donde nos dice que va a decir a los de la izquierda: apartaos de mí. Mire lo que dice la Escritura: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos que el lago de fuego, vemos que el infierno no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles, todos aquellos que le siguieron. Así que de nosotros depende a qué lugar es donde vamos a ir, qué destino vamos a tomar para nosotros. Ahora es el día de salvación. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Allí la palabra de Dios nos dice que Él vino a predicar las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. He dicho que Juan el Bautista vino a dar un mensaje de arrepentimiento que sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora, cuando Jesús viene y lee el profeta Isaías, Él también habla de un mensaje del arrepentimiento, de lo que vino a decir Juan el Bautista. Jesús lo viene a confirmar y nos deja una enseñanza para nosotros. Este mensaje de arrepentimiento, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que Jesús también vino a darnos un mensaje de arrepentimiento. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando Él ya dejó las enseñanzas a los discípulos, el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y su primer mensaje es de arrepentimiento.
Porque Él dijo, arrepentíos y convertíos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que sean borradas sus rebeliones, borrados sus pecados y vengan para nosotros tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Aquí dice, hay una oportunidad. La palabra del Señor dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Él no condena a nadie, sino que Él solamente da la retribución. Ya lo vimos en la palabra de Dios. Aleluya. Aquí la Escritura en el gran juicio a las naciones, vemos que Él hace ese apartado. Él hace esa separación. Como los peces, así Él hace la separación de las personas que fueron buenas. ¿Por qué? Dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve desnudo, me cubristeis. Fui forastero y me recogisteis. Estuve en la cárcel, vinisteis a mí. Y muchos le vamos a decir, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis. También dice la Escritura, el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Así que todo lo que le hagan a un hijo de Dios, no se lo están haciendo directamente a Él, sino que se lo están haciendo a Dios mismo. Tengamos mucho cuidado, porque eso lo respalda la Escritura en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando va el apóstol Pablo, que entonces era Saulo de Tarso, que él dice la palabra de Dios que él tenía unas cartas, unas órdenes de aprehensión que le llamamos ahora, para ir a apresar a los cristianos que estaban en Damasco. Pero en camino a Damasco dice que se le apareció una luz cegadora, que muchos dicen que si iba a caballo pues se cayó del caballo. Así que, y oyó la voz. Mire, aquí está lo que digo, que cuando le hacemos algo bueno, o hablamos algo bueno de un hijo de Dios, hay recompensa, pero cuando hay lo malo, también hay retribución. Porque entonces le dijo a Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo por qué persigues a los hijos de Dios, sino por qué me persigues. Así es lo que dice la bendita Escritura, porque por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En el gran juicio a las naciones, el Evangelio, bendito sea el Señor, esto es la red que va arrastrando toda clase de peces, religiones, doctrinas, ahí van todos los peces. Todos dicen tener la verdad, pero quien verdaderamente va a hacer esa separación, Dios va a mandar a sus ángeles, ya lo vimos, o Él mismo va a hacer ese apartado, va a apartar a sus ovejas y a los cabritos. Dice que los va a poner a la izquierda y entonces les va a decir, malditos al fuego eterno, preparado para vosotros. Preparados, lo que se preparó para el diablo y sus ángeles, como no creyeron a la verdad, como rehusaron creer en el Señor Jesucristo. Allí está, es lo que dice la Biblia. Yo no estoy condenando a nadie, no estoy juzgando a nadie. Dios me libre, la palabra de Dios, no solamente estoy predicando las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, estoy repitiendo lo que Él dijo, solamente estoy trasladando el mensaje de Él, porque mi deseo también es que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de todo pastor, es que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Que haya ovejas solamente para cuando en aquel día oigamos esas palabras tan hermosas: venid benditos de mi Padre, para heredar el reino eterno, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya está preparado. Ahora de nosotros depende. Nosotros decidimos a qué lugar vamos. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, Mateo también nos habla de esto. Nos habla de los buenos y de los malos. Allí en el capítulo 7, versículo 21, vamos al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando de otros dos tipos de personas, como los peces buenos y los peces malos. Está hablando de esos dos tipos de personas, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos. Eso va a ser glorioso cuando entremos en ese lugar. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios es lo que a Él le agrada. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Teniendo comunión íntima con el Cristo de la gloria. Comunión íntima con el Cristo de poder, con el Cristo vivo y maravilloso. Él mismo dijo cuando dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas, ustedes son el pámpano. El que en mí permanece, este es el que lleva mucho fruto, permanecer en él. Porque él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que estar con él, estar con Dios es tener una comunión íntima con él. Para conocer, óigame bien, para conocer la perfecta voluntad de Dios, tiene que haber una comunión íntima con el Rey de la Gloria, para que nosotros sepamos cuál es su perfecta voluntad. Tiene que haber comunión, una conexión con nuestro Rey bien amado. Amén. En el versículo 22 del libro de Mateo, capítulo 7, nos dice: muchos me dirán en aquel día. ¿Se da cuenta que toda esta gente es la que la red trae arrastrando? Todo tipo de religiones, como dije, todo tipo de creencias, que todos creen en Dios, pero de diferente manera, diferente concepto. Pero el que va a apartarlo es nuestro Dios. Y aquí dice la Escritura en el versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque lo que Dios respalda es su palabra. Amén. Porque Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que Él conoce los corazones. Así que, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23 nos dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca hubo ese arrepentimiento genuino. Nunca hubo esa comunión íntima con el Rey bien amado. Bendito sea el Señor. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo aquel, óigame bien, toda aquella persona que usa el Evangelio para beneficio propio, van a tener su pago en aquel día. Nunca los conocí, porque lo hicieron como un negocio. Y la palabra del Señor nos dice en capítulo 9 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, cuando dice: ay de mí si no predicare el Evangelio, y que predique el Evangelio gratuitamente, nos dice la palabra del Señor. Así que nosotros predicamos la palabra no por ganancia deshonesta, no por negocio, por comerciar con las almas, porque esto dice la Escritura que tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Si recibimos de gracia la salvación, la tenemos que transmitir también gratuitamente. Alabado sea su santo y bendito nombre. Dios es bueno. Dios nunca nos va a abandonar. Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nosotros tenemos esa fe verdadera de que Dios va a suplir nuestras necesidades y que no tenemos necesidad de andar pidiendo dinero por predicar el Evangelio. Nos dice la palabra del Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Así dice el apóstol Pablo: ay de mí si no predicare el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo y bendito nombre. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis nos da otra razón por la cual Dios va a hacer esta separación, el apartar los peces buenos de los peces malos, las personas buenas y de las personas malas. Está haciendo esa comparación. Porque cuando empieza con la parábola de la red, dice: el reino de Dios es semejante, o sea, se compara, para que lo entendiéramos nosotros. Estaba poniendo algo que las personas ya conocían, algo cotidiano, para hacer una comparación. ¿Cómo va a ser ese apartado nuestro Dios en aquel día? Un día o viene Cristo, o un día vamos a rendir cuentas a Él, tarde o temprano. Así que depende de nosotros dónde vamos a pasar la eternidad. Gloria a tu poderoso nombre, Rey bien amado. Aleluya. Capítulo 3
del libro de Apocalipsis en el versículo 14. Cuando está hablando a la iglesia tibia, a la iglesia de la Odisea, allí está hablando de los tibios, que no eres frío ni caliente. Está hablando de dos personas, de dos tipos de personas. Los que sí están en la iglesia, pero que solamente van para cumplir nada más un requisito. Ya fui a la iglesia, ya cumplí. Pero hay otros que sí van con todo su corazón. Hay otros que sí verdaderamente aman al Señor Jesucristo. El amor de Dios está en ellos. La Biblia dice que el Verbo vino a nosotros. El Verbo hecho carne vino a esta tierra. Porque el apóstol Juan, cuando empieza su evangelio, empieza diciendo: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo vino, Jesús vino a morar con nosotros. La luz, así lo compara el apóstol Juan a Jesús. La luz vino a este mundo. Pero los hombres, dice, la gente mala, amaron más las tinieblas que la luz, amaron más la oscuridad, el reino del príncipe de este siglo, que es el enemigo, Satanás. Amaron más esas cosas, bendito sea el Señor, amaron más eso que la luz. La luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está hablando que aquel que hace lo malo está en tinieblas. No le ha resplandecido la luz de Cristo, sino que está en tinieblas todavía. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí permanece no estará en tinieblas, sino que será dentro de esa persona la luz de la vida. Así que, y él también dijo: ustedes todos también son la luz del mundo. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo es la luz del mundo, la que está alumbrando en este mundo de tinieblas. La verdad es la luz, la mentira es las tinieblas, las maldades son las tinieblas. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Cristo, la luz que simboliza a nuestro Dios todopoderoso. Ahora, cuando está hablando a la iglesia de la Odisea, dice la escritura en el versículo 14 de Apocalipsis, del capítulo 3:14 de Apocalipsis, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. ¿Quién? Dios mismo. Dice: yo conozco tus obras, nadie más que Él. En su omnisciencia, Él sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. A las personas, al hombre podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. La Biblia dice que todas nuestras obras, todo lo que hacemos, bueno o malo, dice la Biblia que todos están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce las intenciones del corazón. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Quiere decir, ojalá fueses bueno o fueses malo. Porque si fueres malo, pues te volviera a salvar. Si fueses frío, te volviera yo a salvar. Pero como no eres frío ni caliente, estás en intermedio. Te gusta venir a la iglesia, oír los mensajes, cantar coritos, gloria a Dios, y te gozas, pero también te gustan las cosas del mundo. A eso está hablando tibieza espiritual, que están en un paso en el mundo y otro paso en la iglesia. Así que está hablando de esa tibieza espiritual. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, mire lo que dice: te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo? Así como los peces malos, también los va a separar, también los va a echar fuera. La Biblia dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora es tiempo de arrepentimiento verdadero, genuino. Mire, cuando Isaías empieza hablando del libro de Isaías en el capítulo 1, él así empieza hablando. Dice: el buey conoce su dueño, el asno, el burro, conoce el pesebre de su señor. Pero ustedes, dice, ustedes no me conocen. Así que tenemos que tener esa comunión íntima con el Rey bien amado para conocer la voluntad de Dios, para que nos compare con los peces buenos,
con los que dice la palabra del Señor que Él va a enviar a sus ángeles. Lo voy a repetir otra vez. Alabado sea su santo y bendito nombre. Bendito sea el Señor. Dice la Escritura, Él va a enviar a sus ángeles para que recoja a sus escogidos de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales de todo el mundo. Va a mandar a sus ángeles para que separen. Dice, cuando habla del trigo y la cizaña, para de los peces buenos y de los malos. Así que él mismo, cuando habla el juicio a las naciones, Él mismo va a separar los cabritos de las ovejas. Mire cuántas comparaciones hace nuestro Dios eterno para que le entendiéramos. Por eso dice la Escritura, ¿habéis entendido esto? Cuando nos dice, a la verdad, dice, entonces Él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato. Ese es otro versículo. Entonces Él respondiendo, Él dice, ¿habéis entendido esto? Y dijo, sí entendemos. Oh, pues gloria a Dios para el entendido. Alabado sea su santo y bendito nombre. Dios les guarde, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque su misericordia es para siempre. Voy a cerrar con Apocalipsis 20:15. 20:15, la palabra de Escritura dice, este es un versículo desgarrador. El versículo, pienso yo que es uno de los versículos más tristes que hay en la Biblia. Dice la Escritura 20:15 del libro de Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? Los que no quisieron conocer de la verdad. Y Apocalipsis 21:8, cerrando con esto, nos dice la Escritura, ¿quiénes son? Los que no obedecieron a la verdad, los que no quisieron nada con Dios, los que para ellos esta tierra, este mundo fue todo. No vieron más allá, sino que vieron solamente lo que estaba delante de sus ojos. Pero Dios nos enseña a ver lo que está detrás de este mundo todavía más profundo. Veamos con los ojos espirituales. Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, ahí entran los que no creyeron a la verdad, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte eterna. Después de esta muerte física hay otra muerte, la muerte segunda. De esa es la que nos va a librar el Rey bien amado, para vivir con Él toda una eternidad. Le damos gracias a Dios por su palabra, que es la que nos da vida. Su palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Amén. Antes bien, todas las cosas, todas, están abiertas, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Seamos de esos peces buenos. La red ahí está arrastrando. Ahorita no sé si ya estamos cerca de la orilla, donde ya muy pronto Dios mismo va a hacer ese apartado, esa separación. Sus ángeles y Él mismo. Alabado sea su santo nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos, Rey bien amado, que esta palabra haya quedado sellada en sus corazones. Y ahora, Padre mío, pedimos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Padre. Esta pandemia, Señor amado, sabemos que es inevitable, porque tú ya nos habías anticipado que iba a haber plagas, Señor amado. Pero en medio de todo esto, tu misericordia y tu amor para todos aquellos que están enfermos, Señor. Pon tu mano sanadora, tu mano bendita, tu mano de poder, y sánalos, mi Rey de la gloria. Por la llaga de Jesucristo, bendito sea el Señor. Todo aquel que está enfermo ha sido sanado por esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Nosotros hemos sido sanados, Padre mío, curados.
Sana, Padre, los cuerpos físicos. Sana los cuerpos físicos, Rey bien amado. Sanidad del alma, sanidad del espíritu. Y en el nombre de Jesucristo, tú nos oyes, sabemos que tú nos oyes, Padre, tú nos escuchas, atiendes a nuestras súplicas, porque está escrito: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, orare, buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su familia, sanaré su tierra. Gloria a Dios por ello. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su santo nombre.